oración. Principios acerca de que Nehemías creía acerca de la oración. Ahí vimos que Nehemías dependía de la prosperidad de Dios. Nehemías 2:20, y volvíles respuesta, y díjeles, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Allí en la mano, también Nehemías dependía en la mano de Dios. Ahí dice Nehemías, ¿verdad? Según la benéfica mano de Jehová sobre mí, vamos a terminar este trabajo. Nehemías 2:8. Dijimos también, queridos amigos, que la oración es empoderada por un corazón quebrantado. Nehemías, cuando él escuchó acerca del problema que tenían sus hermanos 600 millas de lejos, él estaba allá en Babilonia, pero el pueblo estaba destrozado allá en Jerusalén. Y Nehemías, dice la Biblia, él se cae, él ora por varios días, ayuna, intercede por el pueblo del Señor. Y qué bueno es poder estar cargados, ¿verdad? Con allí las necesidades de la gente. Hoy en día, queridos amigos, tenemos a capitanes con carga por las áreas donde ellos trabajan, maestros con cargas de las clases de escuela dominical, líderes en la iglesia con cargas por sus ministerios. Un líder sin una carga no va a servir mucho. Número 2, quería decirles, queridos amigos, que la oración de Nehemías estaba llena de fe. Él creía que Dios podía hacer cualquier cosa. Aunque él estaba 600 millas de lejos de Jerusalén, él todavía confiaba que Dios podía hacer algo. Él no dejó que las circunstancias de la esclavitud, de un rey pagano y tantas cosas que estaban a su contra en una tierra pagana, lo dejó que lo desanimara de orar a Dios. Él, con su corazón quebrantado, creía en Dios y dependía en Dios y le llevaba su necesidad al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Nehemías, dice la Biblia, que ofreció su oración día y noche. David, el salmista, decía en Salmos 88:1, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Qué bueno es orar a Dios en todo tiempo, queridos amigos, como aquella viuda que molestaba al juez, ¿verdad? Era una viuda de 80 años. Pero era una viuda de 84 años, ahí en Lucas 2:37. Pero ella, dice la Biblia, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. También otra viuda, ya en Lucas 18:7, habla de cómo ella día y noche clamaba y molestaba al abogado, ¿verdad? Y él dice, yo le voy a hacer caso. Yo voy a hacerle caso por causa de que esta me molesta mucho. Y queridos amigos, hay que buscar el rostro de Dios de día y de noche. Ahí cuando Nehemías empieza a orar, sus hermanos empiezan a orar con él. Si ustedes se fijan ahí en Nehemías 1:11, dice la Biblia, ruégote, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, plural. Y ahí Nehemías no solamente él se puso a orar, pero él se puso a orar con los siervos que estaban con él. La oración unida, queridos amigos, trae poder. En Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice la Biblia que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, y qué bonito es estar de acuerdo en orar por avivamiento en nuestras iglesias, en orar
que Dios trabaje en el Metroplex, en orar que Dios salve estas ciudades, aquí donde estamos, en orar que Dios salve al mundo, en orar que Dios cambie la mente de los presidentes. Queridos amigos, en la oración unida hay poder. Pedro salió de la cárcel por causa de la oración unida. Los judíos se unieron allá en el tiempo de Esther a orar y ayunar, y Dios destruyó al enemigo de Amán y sus planes. Y Nehemías sabía que él al orar tenía con su carga de día y de noche. Ahí empezó a buscar ayuda. Chavos, hay que orar. Vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a ver a Dios trabajar. Y queridos amigos, dice la Biblia que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios es el que tiene que obrar y trabajar a través de nosotros. Gracias a Dios, aquí en la iglesia tenemos oración los miércoles por la noche, los sábados por la mañana, los domingos por la noche. Las hermanas se reúnen en casas para orar. Y yo digo, queridos amigos, que si Dios ha bendecido esta obra aquí en la Iglesia Bautista Trinidad, ha sido por la oración fiel del pueblo de Dios. Muchas veces a las 6:30 de la mañana en los sábados hay 15 o 20 varones con hombres y mujeres allí orando con niños, buscando el rostro de Dios. Número 5, quiero decir que la oración la oración va a ser estorbada a lo menos que confesemos nuestro pecado. Ahí en el versículo 6 y 7 dice Nehemías: esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti de noche, y por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés, tu siervo. Queridos amigos, hay algo muy importante que tenemos que hacer en la vida cristiana a través de ahí de la oración. Si queremos que nuestra oración sea efectiva, tenemos que estar limpios delante de Dios. Jeremías 5:25 dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Isaías 59:2 dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Dice la Biblia que nuestros pecados apartan de nosotros el bien, y que nuestros pecados, dice la Escritura, allí estorban, hacen que Dios, ¿verdad?, esconda su cara de nosotros y no quiera oírnos. El pecado no confesado, queridos amigos, estorba y hace su oración inefectiva. La oración es potente cuando está basada en las promesas de Dios. Número 6, dice en el versículo 8: acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos, mas os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra, si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de ahí os juntaré y traerélos al lugar que escogí para hacer habitar allí tu nombre. Ahí en Levíticos 26, Deuteronomio 4 y 30, allí en la Escritura. Pero, queridos amigos, la oración es potente cuando usted basa
su oración en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. La palabra nos enseña ya en Primera de Juan que si pedimos una cosa, cualquier cosa, según la voluntad de Dios, Él nos oye, ¿verdad? Él nos oye. Quiero decirles, queridos amigos, que la oración es la llave a la prosperidad del Hijo de Dios. ¿Qué dijimos hace ratito? Allá al principio, Nehemías creía que la prosperidad depende de Dios. El Dios de los cielos dice, Él nos prosperará. Y qué bendición entender, queridos amigos, que si vamos a salir adelante, tenemos que entender que Dios es el que tiene que ser movido. Dios es el que tiene que mover su sangre, su mano. Dios es el que tiene que mover su presencia y trabajar en nosotros. Todo lo que Nehemías hacía, todo lo que se llevó a cabo, su contestación de oración, de ir a Jerusalén, de conseguir papeles, de conseguir permiso, de conseguir ayuda para ir a Jerusalén, él siempre basó todo en la oración. Cuando llegó a Jerusalén, allá cuando vino el enemigo, todas las veces que el enemigo lo atacó, él oraba. Cuando el pueblo se debilitaba, él oraba. Y queridos amigos, yo nomás quiero decirle, en sus debilidades, en sus necesidades, en sus problemas, en el ministerio, en su familia, en sus finanzas, en su matrimonio, usted tiene que orar. No deje de orar. No deje a Dios afuera de sus problemas, afuera de sus necesidades, afuera de lo que Dios quiere hacer para usted. Qué interesante era este hombre. Decía un predicador, el doctor John R. Rice, decía, todas las fallas son por causa de la falla de la oración. Lo que usted cree de la oración va a determinar si usted ora o no. Si usted cree que Dios contesta, usted va a orar. Dice la Biblia ya en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice la Escritura. Allí dice el versículo, vamos a ver, versículo 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es menester o necesario que el que a Dios se allega, ahí está la palabra clave, crea que le hay. Crea que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Querido amigo, si usted cree que Dios es poderoso y usted cree que Dios le puede contestar y usted cree que Dios puede ayudarle en su necesidad, entonces usted va a orar. Pero si usted no cree, usted no va a ir a Dios. Y muchas veces usted sufre en sus problemas, en sus necesidades, en sus dificultades, en sus depresiones, porque usted no cree. No cree, porque no le pide a Dios. Dice Dios, no tienes porque no pides. Y a veces si pides, pides mal. Pides mal, dice Santiago. Número 8. La manera más poderosa para influenciar a otros es a través de la oración. Cuando Nehemías, queridos amigos, quería que Dios obrara en el corazón del rey, Nehemías dijo, ruégote, oh Jehová, ahora atento tu oído la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, el rey, porque yo servía de copero al rey. Qué interesante lo que la Escritura dice aquí. Y hoy usted, querido amigo, tenemos que esperar en Dios. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Dice Isaías 26:8. Querido amigo, si usted quiere influenciar a otros, usted tiene que orar. Pablo le dice a Timoteo, amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres. ¿Por qué?
Porque Pablo decía, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por